Mis amados hermanos, bueno, en este día quiero compartirles la palabra de Dios y para ello quiero contarles un relato que está en Hechos 2 a partir del versículo 14. Cuenta de que cerca de 3,000 personas se convirtieron en discípulos cuando el apóstol Pablo predicó acerca de las buenas nuevas. ¿Qué significa esto de las buenas nuevas? Las buenas nuevas era hablar acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, él predicaba acerca del arrepentimiento y también del bautismo. Luego, estos nuevos creyentes se agrupaban ¿con quién? Con los demás creyentes que fueron instruidos por los demás apóstoles. Y además ellos tenían unas reuniones en donde ellos oraban, compartían la palabra de Dios y también ellos tenían una comunión. Ahora, el tema de esta prédica es acerca de la comunión. ¿Qué significa la comunión? La comunión es koinonía, que es una palabra griega y que significa compañerismo. Esto es decir que tienen algo en común. Ahora, nosotros en la actualidad podemos ver lo siguiente, que nuevos creyentes cuando ya aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tienen que ellos agruparse con los demás, así como sucedió en la iglesia primitiva. ¿Para qué? Para compartir juntos la palabra de Dios, para orar juntos y también como dice en el versículo 42 de Hechos 2, dice que ellos compartían la cena del Señor, compartían la palabra de Dios. Entonces esto es lo que nos enseña el Señor cuando nos dice que debemos estar en comunión. Ahora, también la Biblia menciona acerca de unas instrucciones y para ello vamos a ver que son 6 instrucciones. La primera, que está en el libro de Hebreos, del capítulo 3, del versículo 12 al 13. Hebreos 3, del 12 al 13. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Que nosotros debemos exhortarnos unos a otros para no apartarnos de Dios. Entonces, si vemos a una persona que cayó, si vemos a una persona que cometió pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? Animarle, exhortarle. Exhortarle no significa el hecho de hablarle, juzgarle. Exhortarle significa que nosotros debemos animarle con la palabra de Dios. El siguiente punto está en Efesios 6:18. Vamos a Efesios 6:18. Y la palabra de Dios dice: No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Mire lo que nos enseña. El siguiente punto es orar unos por otros. Muchas veces nosotros lo que hacemos es orar por nosotros mismos, o que ya necesito algo Dios, o le pedimos muchas cosas para nosotros. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos no es orar por nuestros hermanos. Y aquí lo que nos da una instrucción en la Biblia es que nosotros debemos compartir, debemos nosotros orar por nuestros hermanos, por todo lo que estén pasando. Vamos con el tercer punto que está en Romanos 14:21. Y la palabra de Dios dice: Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece. ¿Cuál es el tercer punto? Mire, nosotros debemos abstenernos de toda cosa que podría resultar un tropiezo a nuestros hermanos que están recientemente en el camino de Jesucristo. Les explico este versículo. Cuando dice que no debemos comer carne, ¿a qué se refiere? No significa el alimento físico. Lo que se refiere es a todos los pecados de la carne, como la ira, la contienda, la fornicación, el adulterio, tantos pecados que menciona en Gálatas 6, los pecados que están allí. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor? Que nosotros debemos guardarnos, que nosotros debemos ser testimonio, que nosotros debemos guardar nuestras vidas para que otros no caigan. Vamos con el cuarto punto que está en Primera de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se le da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón?
Aquí lo que nos está enseñando es que nosotros debemos ayudarnos mutuamente en necesidades económicas. En esta época que estamos pasando acerca de esta pandemia, mire, muchos de nosotros tal vez no hemos tenido la economía suficiente. Y ahí es cuando Dios nos dice y nos instruye la palabra y nos dice que nosotros debemos ayudarnos. ¿Cómo es estar en comunión? También ayudarnos en lo económico. Si uno no tiene que comer, ¿qué debemos hacer nosotros? Que Dios nos ha bendecido, debemos nosotros compartir aquellas bendiciones. Y eso es lo que el Señor quiere. El quinto punto está en Gálatas 6 del 1 al 2. Vamos a ver en Gálatas 6 del 1 al 2. Entonces vamos a abrir la Biblia. Sí, buscamos en Gálatas. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarle a corregirse, pero hágalo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué nos enseña aquí? Nos enseña que nosotros debemos restaurar a nuestros hermanos con un espíritu de mansedumbre. Ya que nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces si el uno está caído, lo que nosotros debemos hacer, levantarlo, restaurarlo. Y eso también es comunión entre hermanos. También el último punto, que viene a ser el 6, vamos a ver en Hebreos 10:24. Abramos nuestra Biblia en Hebreos 10:24. Y dice lo siguiente: busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Si uno tiene amor, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que vamos a hacer con nuestros hermanos? Lo vamos a ayudar. Pero si nosotros no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros no vamos a poder ayudarles a las personas que nos rodean, a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo podemos estar en comunión con estos 6 puntos que les dije? Primero, exhortarnos los unos a los otros, después orar los unos por los otros, también abstenernos de toda cosa, de toda inmundicia, para no ser tropiezo con los demás hermanos. También nosotros debemos ayudarnos en lo económico, tanto los unos por los otros, y también restaurar a nuestros hermanos, animándoles con la palabra. Y por último, nosotros podemos estimularnos los unos a los otros, pero con el amor que Dios nos ha dado. También es importante mencionar lo siguiente: hay varias condiciones para lo que es la comunión, y son los siguientes. Primero, el amor fraternal. Vemos también en Mateo 22 del 37 al 39 que dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también nos da otro mandamiento, que debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Ahí está el amor fraternal, en donde nosotros en comunión juntamente con ellos debemos ayudarle, mostrar el amor que Dios nos dio. Si nosotros tenemos amor, como les dije, vamos a poder dar amor a nuestros hermanos. Siguiente punto: nosotros debemos estar en santidad, tener un nacimiento nuevo. Si cambiamos de actitud y no solamente vemos por nosotros el ser egoístas o orgullosos, ¿sí? Si nosotros hemos cambiado, nosotros vamos a cambiar de actitud y a velar por los demás. Y la tercera, que es lo más importante, el tener comunión con Dios. ¿Cuál es la comunión con Dios? El orar, el leer la palabra, sí, el ayunar, el estar siempre constantemente buscando de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, les invito a que todos juntos como iglesia del remanente estemos en comunión, ayudándonos los unos con los otros. Un lindo día, mis hermanos, y bendiciones.